Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Ya estamos saliendo en vivo desde el Facebook de La Indija Ediciones. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Estamos acá para presentar este hermoso libro que están viendo ahí en pantalla, Feminismos, Giro Afectivo y Pensar Situado, aproximaciones desde la formación, la investigación y la intervención en trabajo social. Mi nombre es Laura Martín Sich, estoy en representación de la Indija Ediciones desde la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Y bueno, quiero compartir con todos los que están escuchando, quienes están viendo esta presentación, la alegría que significa para nosotras presentar este libro y también contarles que además de una gran alegría es una gran responsabilidad em, poner en circulación este libro, este tipo de textos que nos invitan a abrir espacios para otras ideas, para otros debates que nos encuentren con la vida cotidiana, con las prácticas profesionales y, bueno, y con las luchas, ¿no?, que nos están atravesando como sociedad. Como les decía, bueno, cada proyecto editorial implica un compromiso muy grande para nosotros. Este tipo de libros nos interpelan a sostener una forma de estar en el mundo, crítica, situada y profundamente humana. Así que queremos agradecer en principio a María Eugenia Armida y a Melissa Campana, quienes son las editoras del libro, por haber confiado, ¿no?, junto a todo el grupo en este proyecto editorial. Y bueno, voy a contarles un poquito que también este libro tiene unas hermosas imágenes que ya las van a poder ver y que ahí están también viéndolas, viendo la tapa, que es una cianotipia del grupo Maleza, que ya les vamos a contar también un poquito de qué se trata. Y también contarles que la actividad cuenta, digamos, con el aval de FAWAT, que es la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, y que también fue declarada de interés profesional por la FAPS, que es la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. Así que bueno, yo ahora les voy a contar también con quiénes estamos acá para charlar, para enterarnos de qué va este libro. Y bueno, nos acompañan hoy Lucila Castro, que es presidenta de FAPS, trabajadora social, docente de la Universidad Nacional de Cuyo; Mariana Quiroga, presidenta de FAWAT, también trabajadora social y docente de la Universidad Nacional de Cuyo; Paula Meschini, directora del Grupo de Investigación de Problemáticas Socioculturales por la Universidad Nacional de Mar del Plata; bueno, Melissa Campana y María Eugenia Armida, editoras, coordinadoras de este libro, trabajadoras sociales, docentes, investigadoras. Melissa en este momento nos acompaña desde España, ahí también después ya nos va a contar un poquito mejor. Y autoras y autores de este libro también que se desarrollan tramas y que ahora vamos a entrar un poquito en eso y de qué se tratan estas tramas. Por la trama 1, Janina Roldán nos va a estar contando de qué se trata; la trama 2, María Luz Daúl; y la trama 3, Claudio Chovi Barbero. Así que vamos a empezar. A quienes están escuchando y viendo les decimos que todo lo que sean preguntas, comentarios que quieran hacer, pueden dejarlos a través del Facebook. Nosotros vamos a ir pasándolos para que, bueno, podamos hacer de esto también una ronda. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a Lucila. Bueno, ¿cómo están? Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh, Nada, la verdad que primero que todo, la verdad que re contenta y emocionada, capaz que llore, pero nada, pero sobre todo como muy contenta de ser parte de esta presentación. Eh, Me toca hoy como presidenta de la federación, pero bueno, más allá de eso me siento siempre muy cercana a las compañeras, queridas compañeras, a la Amelia, a Eugenia, bueno, y a todas las que están presentes, que de alguna u otra manera siempre hemos andado compartiendo, ni hablar de Choy, con quien andamos tramando muchas, muchas cosas en estos días. Eh, la verdad que nada, yo cuando me llegó el libro, un poco cuando me contaron, cuando me fue llegando la noticia de que estaba el libro, y ya cuando me llegó y lo pude tener en mis manos y lo pude empezar a leer, eh,
Digo, quiero decir que yo no son temas que sean a los que más me dedico, lo digo públicamente siempre, me hago absolutamente cargo, ando más por otros temas, pero la verdad es que ni bien lo empecé a pispear, me gustó muchísimo, me pareció sumamente encantador. Creo que tiene que ver con un aspecto muy subjetivo, que tiene que ver con los afectos y que es un tema que el libro trata a lo largo de todos sus textos y que tiene que ver con el afecto que uno siente por quienes lo producen y quienes lo han producido, que como les dije, creo que a ambas les escribí, les agradecí, Euge y Meli, nada, eternamente agradecida de todo lo que siempre aportan al colectivo profesional. Eh, Insisto, digo, desde los distintos lugares, distintas perspectivas, de los distintos temas, porque nos hemos ido cruzando en distintas otras temáticas. Siempre hay un aporte que realmente el cariño con el que uno puede recibirlo y con lo que lo lee y lo percibe, me parece que es muy bien llegado y en ese sentido yo creo que por lo menos un poco las repercusiones que vi, me atrevo a decir en el Congreso, en Chaco, el 7-8 de agosto pasado, vi que había muchas colegas buscando el libro. Y creo que tiene que ver con lo que ha significado, digamos, el aporte de ustedes y de muchas de todos ustedes a lo largo de todo este tiempo en relación a la profesión, ¿no? Que me parece que eso no es para nada menor. Eh, Digo porque, por ejemplo, me alegra muchísimo que verla a Janina. Yo la fui a escuchar cuando estuvo en el Congreso en Córdoba. Ahí la conocí, me pareció súper interesante su ponencia en ese congreso. Con muchas compañeras salimos recontra movilizadas y bueno, creo que ahora verla de nuevo, eso, digo, y así uno se va entusiasmando. Bueno, ni hablar con Paula, que uno comparte, María Luz, que también le digo algunas cosas. Y bueno, hay un montón de debates que me parece que el libro plantea, que algo que quería rescatar como muy importante, que creo que por lo menos pienso que son parte de los últimos debates. Primero, digamos, el aporte que hace y dentro de la federación el vínculo, también digo, porque yo sé que han habido ahí como muchos intercambios con el Foro de Géneros y Diversidades de nuestra federación, en la que sin duda, digamos, han sido ustedes colegas y creería que este libro va a ser un aporte esencial, digamos, para hacer crecer y para seguir alimentando los debates que allí se producen, que realmente, siempre lo digo, me hago cargo también de esto, hoy es el espacio más lindo de nuestra federación, que ha producido un montón, que realmente han hecho como muchas cosas para hacernos crecer, digamos, en las discusiones que tenemos hacia adentro de la profesión y en los modos de organización incluso, ¿no? De cómo nos organizamos y de cómo deconstruimos también algunos modos de organización sumamente atravesados por la competencia, el patriarcado y ni hablar, digamos, de los modos de violencia que en algunos casos tristemente también nos atraviesan. Entonces, nada, rescato esto. Y rescato también que haya sido un libro que teja sobre las tres tramas interventivas del trabajo social, que me parece que eso es sinceramente superador, que creo que es importante poner en debate las tres tramas. Me hace pensar en los momentos en que yo estaba a cargo del colegio, que con Meli construimos muchas cosas dentro de lo que fue la Secretaría de Formación, Investigación y Supervisión en ese momento, pero que tenía que ver con poder entrelazar y poner en discusión las tres ramas, dicen ustedes, yo siempre por ahí digo más las ramas eh, interventivas de la profesión, que creo que hay un montón para cruzar y para también poder dirimir viejas diferencias o viejas distancias, si se quiere, que han sido parte, digamos, de la división y de la propia competencia, me parece, ¿no? Que alimenta el sistema en el que hoy vivimos, que tiene que ver con que si uno está en la universidad, si la otra está en el municipio. Digo, me parece que empezar a entrecruzar esas dimensiones del trabajo social en su parte interventiva me parece sumamente interesante y necesario, sobre todo, sumamente necesario. Bueno, nada,
después, muchas cosas que en lo personal me hacen pensar las entrevistas, las respuestas que dan las entrevistas en el texto de Janina. La verdad que me llamaron muchísimo la atención las contestaciones de las colegas, de cómo nos ha afectado, de cómo nos ha atravesado, y también me hacía pensar cuando lo leí un poco al Chovi, lo que uno ha vivido, ¿no? Desde el momento de la formación y cómo, digamos, todo lo que nos va afectando desde ese primer momento. Y por ahí decía, eh, somos una profesión que en todas esas tramas estamos interviniendo, pero a la misma vez nos estamos autointerviniendo, ¿no? Yo me quedo con esa sensación, y bueno, creo que el libro de feminismo, giro afectivo y pensar situado es una herramienta, es un aporte más para seguir creciendo personal y colectivamente como profesión. Así que sumamente agradecida, eso, decirles. Me falta leer algunos capítulos, pero la verdad es que muy, muy contenta, sumamente atraída, digamos, por lo que a uno le va pasando, ¿no? Porque tiene que ver con cómo poder decir todo lo que a uno le va pasando, lo va afectando y lo va atravesando, cada lugar desde el que está pudiendo hacer un pequeño aporte, aunque sea como este, poder hoy acompañarles y transmitir cómo va llegando todo lo que han escrito y todo lo que han producido y todo lo que han sentido, porque creo que tiene sobre todo que ver con todo lo que uno va sintiendo y pensando, ¿no? Así que bueno, nada, decirles eso, agradecerles el aporte al colectivo profesional, como les dije al principio, seguramente va a ser uno de los textos que en estos tiempos van a acompañar mucho en todas las tramas de la intervención profesional. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Luz. Lucila. Muchas gracias. Ahora seguimos entonces con Mariana Quiroga. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Lucila, por arrancar, que no es fácil. Em, bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación a la federación. La verdad es que para nosotros es sumamente importante participar de estos espacios. Em, Nos parece que todo lo que podamos producir, este, todo lo que quede escrito es la memoria, es lo que estamos debatiendo. Y bueno, y este libro en particular que nos da mucho material para poder pensar la formación. Se titula así, ¿verdad? Em, bueno, a mí en lo particular, se lo dije a Eugenia por privado, este libro me ha dado mucha felicidad en tiempos donde no es fácil sentirnos felices, en tiempos duros, crueles, porque creo que expresa muchas de las discusiones que venimos teniendo en los equipos docentes, con los equipos de investigación, porque nos da pistas para seguir nuestros debates y porque da cuenta, además, de un trabajo sostenido que este equipo de autoras y autores viene haciendo hace mucho tiempo. Eh, Cuando lo leía pensaba, bueno, este libro es relevante, pero es urgente. Y esa palabra me parece que es fuerte y expresa mucho de lo que quiero decir, porque nos invita a salir de los lugares de confort para revisar la formación. Lugares de confort o lugares, esos lugares que venimos habitando, ¿no? Hace mucho tiempo y bueno, cuesta salirse, ¿no? De lo que ya conocemos, de lo conocido. Entonces me refiero a no mirar con los mismos lentes, sino revisar la formación desde posicionamientos otros que desplacen nuestra mirada epistémica. Esa es una invitación del libro. Revisar la formación desde el giro afectivo y desde los feminismos nos invita, al decir de Eugenia, a revisar nuestros repertorios teóricos porque padecen de un grave empobrecimiento hermenéutico.
aplastan las superficies y se vuelven miopes, en tanto reducen sus preguntas sobre lo que acontece y sus herramientas para construir las respuestas a lo que la mirada positivista habilita. Se mira desde afuera buscando prescindir de cualquier afectación. Y bueno, y partiendo de allí, de poder corrernos de esos lugares donde, bueno, los que hemos aprendido, ¿no? A movernos en la formación y en la universidad, hay un aporte de Jan, de otra de las autoras, no quiero mencionar los autores porque no los voy a mencionar a todos, pero para adelantarles algo sobre el libro, ella trae algo de la pedagogía comprometida de Bell Hooks, y desde esta pedagogía, dice ella en la página 38, enseñar trabajo social implica una apuesta por problematizar los afectos. Y si me dejan, les voy a leer algunas preguntas que ella plantea que me parecen que nos sacan de esos lugares de confort, ¿no? Como decía recién, ¿de qué manera se enseña y se aprenden los afectos? ¿Resulta suficiente la transmisión de ideas a partir de teorías? ¿Acaso se requiere de otras mediaciones pedagógico-didácticas que problematicen la posición en el mundo del sujeto que conoce a favor de lo conocido? ¿Es posible enseñar la empatía prescindiendo de la coimplicancia entre educadores y educandes? ¿Qué dispositivos curriculares son necesarios para una pedagogía comprometida con la realidad de lesotres? Bueno, va a terminar Janina diciendo, Jan, es una invitación política a comprometerse con el currículum. Y hay otra pregunta en alguno de los capítulos del libro que dice qué es y qué debería ser un aula de trabajo social, y yo le agregué algo ahí que obviamente está en el desarrollo, ¿no? O en el abordaje de esta pregunta, y yo digo, ¿qué es y qué debería ser un aula de trabajo social con capacidad de afectación? Y allí también la autora nos deja algunas preguntas. ¿Cómo pensar en estos contextos las aulas de trabajo social? ¿Qué espacios y qué tiempos necesitamos para trabajar qué contenidos? ¿Qué textos nos pueden ayudar y cuáles no tanto? ¿Qué objetivos y expectativas proponernos? ¿Con qué subjetividades nos estamos encontrando? ¿Qué repertorios emocionales pueblan nuestras aulas? La desidia, la rabia, el aburrimiento, la alegría, la confrontación, la desimplicación, el miedo, la pasión. Cómo construir un vínculo pedagógico asertivo, movilizador, responsable, que soporte la enorme tarea de hacer del aula un espacio-tiempo otro que pueda hacerse cargo de semejantes desafíos. Cómo generar procesos de reflexividad, de conexión con la gravedad de la situación que estamos atravesando en términos de desguace de lo público. Y sigue con otras preguntas. Y pensaba, la autora trae la figura del muro, ¿no? Y cómo pensar el aula, esa aula con capacidad de afectación, a través de esta metáfora del muro. Y yo pensaba en todos los cambios curriculares que propone hace un tiempo, ya hace unos años, y que se están concretizando en estos tiempos, desde el año 2023, todos los cambios curriculares que propone la Secretaría de Políticas Universitarias y el SIN, el tema de los créditos, bueno, cómo repensar nuestras formaciones. Y por ahí creo que este libro nos invita a pensarnos hacia adentro, porque siempre sacamos hacia afuera, ¿no? Aquello que queremos criticar y que de alguna manera cuida lo que hay adentro, esa comodidad del adentro. Quizá me estoy jugando mucho con lo que digo, pero creo que es muy fácil criticar eso que nos quieren imponer desde afuera, cuando en realidad ni eso, ni lo que tenemos hoy, ni lo que nos traen es la respuesta definitiva, única y completa a lo que tenemos que
ir repensando, ¿no? Y es esta la invitación del libro, a cambiar la mirada epistémica. Em, entonces, esto de los muros me resonó mucho y me hizo pensar un montón. Y bueno, no les voy a contar todo lo que dice o lo que me movilizó, pero hay figuras como agujerear esos muros, ¿no? Desde adentro, y pensaba en esos cambios curriculares de la Secretaría de Políticas Universitarias y digo, ¿cuántas cosas tenemos que modificar desde adentro? Dice la autora, buscar el resquicio en el aula, en el programa, en la propuesta de evaluación, en los dispositivos y en las estrategias de enseñanza. Agujerear muros es la primera metáfora, golpear muros es la segunda, que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Con esas acciones de resistencia, que el aula sea un lugar de resistencia frente a tanto embate del exterior. Dibujar los muros es la tercera metáfora. Em, Y yo digo que el aula sea un espacio de denuncia, ¿no? De decir todo aquello que nos abate y que no nos deja ser. Y la cuarta metáfora es construir muros, construir aulas donde hagan falta, dice la autora, levantar carpas, habilitar espacios allí donde parece que no hubiera. Pensaba en esta etapa de lucha, ¿no? ¿Cómo hacemos aula en las calles, cuando marchamos, o cuando hacemos clases públicas, eh, o cuando salimos a los barrios, a las escuelas secundarias, a contar qué son las ciencias sociales y para qué sirven? Eh, y luchando, ¿no? Luchando por todo aquello que nos quieren arrebatar. Creo que este libro abre preguntas de esas que necesitamos para existir y no solo para estar, esas que disputan sentidos y que nos conmueven, ¿no? Hacia otras formas de mirar y de sentir y pensar la formación en trabajo social. Repito lo que dije al principio, creo que este libro es necesario, pero sobre todo es urgente. Así que bueno, agradezco, acá está, se los recomiendo, es hermoso y sobre todo nos saca de esos lugares de comodidad para poder pensar formas otras de hacer aula, formas otras de hacer la universidad pública, formas otras de hacer la formación en trabajo social. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Sí, así es. Gracias, Mariana. Sigue Paula. Buenísimo. Em, es difícil cuando nos conocemos tanto y compartimos tantas cosas, por dónde empezar, ¿no? Además de lo que por donde debo iniciar, que es agradecer. Fundamentalmente porque hay muchísimas cosas que me gustaría como contar de la trastienda del libro, de cómo las vi escribiendo, en qué condiciones psicofísicas, afectivas han estado desarrollando este libro, porque no todo es tan prolijo como hoy se presenta, por suerte, gracias al esfuerzo editorial que ha puesto todo en una prolijidad y una belleza impresionante. Este grupo pasó por momentos, mira, Chovi ya hace gestos complejos, pero acá está. Y coincido con lo que dijeron tanto Mariana como Lucía. Es un libro que creo que marca un antes y un después para muchos de nosotros, aunque nos conozcamos un montón y sepamos el backstage de esta producción, que ha sido en una coyuntura muy difícil, muy compleja, donde la apuesta es a que no se haga nada, a que no se diga nada, a que todo permanezca como está y a que nos dejemos llevar por la inercia de seguir haciendo y diciendo lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos hecho. Creo que en este texto hay una apuesta grandísima a mirarnos a nosotros mismos, a ver qué tan afectados estamos y por qué estamos afectados. Un día hablaba con Eugenia, creo que era un día de verano, y Eugenia me decía, también podemos estar afectados por el odio, ¿no? Y yo dije, wow, esto es
no solamente vamos a estar afectados por el amor, sino que también estamos siendo afectados por el odio de los otros, pero también puede ser por el nuestro, ¿no? Entonces me parece que acá hay un texto para poder trabajar esas afectaciones que siempre son como diversas, que habilitan y aperturan unas experiencias distintas, y que este libro recoge y potencia toda una línea de trabajo que vienen desarrollando Eugenia y Melissa con este equipo desde hace mucho tiempo, y que han producido y están produciendo textos que justamente lo que intentan desde nuestro grupo de investigación es sacarnos de, como por ahí decía Mariana, de ese lugar de confort, de contentarnos con seguir repitiendo el mismo programa, los mismos textos y la misma mirada que nosotros aprendimos, en la cual cuando estudiamos trabajo social nos decían que teníamos que tener una distancia óptima, ¿no? Que teníamos que estar ajenos a lo que estaba pasando y no implicarnos. Bueno, este es un texto que escrito desde la implicación, desde el compromiso, desde un compromiso también militante, no solamente con el enseñar, aprender el oficio del trabajador social y que sobre eso se interroga y nos interpela, sino también con un compromiso muy fuerte con la sociedad con la que estamos viviendo, donde justamente hay una apuesta a una afectación desde el amor, desde un amor que es comprometido en la transformación del otro, pero también en transformarse uno mismo, ¿no? Creo que en todo tiempo hay, en todo momento este texto nos invita a mirarnos relacionalmente, no de manera estanca. Entonces, abre ventanas para mirar a los otros, pero también fundamentalmente para mirarnos a nosotros mismos. Y quiero cerrar con una frasecita, un párrafo de este texto que dice: en este marco avanza en la agenda académica el giro afectivo, que ha posicionado de manera creciente debates públicos en torno a la relevancia política de los afectos y las emociones, y citan a Cuello. Esta salvedad no es menor. Cuando en este texto aparece la alusión al afecto y a las emociones, nos encontramos en la línea de debates que propone la primera línea y no la segunda. Nuestra apuesta es precisamente a la desestabilización de la razón gubernamental neofascista que instituye una agenda anímica basada en el odio y la violencia. Me parece que acá hay una guía, hay un manual importantísimo, un texto teórico para poder avanzar en esa línea justamente de desarmar, desestabilizar esta razón gubernamental neofascista que instituye una agenda anímica basada en el odio y en la violencia para poder instalar otra agenda que es distinta a esta, que tiene que ver con defender la vida, valorarla, valorar las diversidades, las disidencias, valorar nuestra relación con los otros, con la naturaleza, y en esto, acá hay un texto que en este giro que nos invita a hacer, nos propone un camino a recorrer desde el trabajo social distinto, donde la denuncia es importante, pero fundamentalmente también las acciones que desarrollemos tanto en el aula como en donde estamos interviniendo para que tengamos una sociedad distinta. Bueno, eso. Gracias a ustedes por todo, por tanto compromiso en condiciones a veces tan precarias por las que estamos atravesando. Gracias. Gracias, Paula, muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos con Melissa. Bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Tengo cara de que de noche. Eh, Así todo muy contenta de estar acá un lunes a esta hora. No es la primera vez que esto sucede, ¿verdad? Lo hablábamos un poco en el backstage. Eh, no es la primera vez que estamos de madrugada, de noche,
de cualquier día, de cualquier semana, de cualquier mes, pergeñando este tipo de cosas, así que además espero que no sea la última. Eh, Quiero nuevamente insistir con lo que ha dicho Euge, con agradecerle tanto a la editorial como a ustedes por estar aquí, haberse tomado el trabajo de hacerse un tiempo, que es un recurso escasísimo también en estos tiempos, en estos días, en estos presentes, hacer un tiempo para leer, para preparar algo para decir, para estar aquí presente hoy, es toda una tarea también que agradecemos mucho, por supuesto a las compañeras que han escrito y que van a contarnos también sobre eso, y también emocionada porque, bueno, algo también decía Paula recién, esto de la distancia óptima, también otro de los aprendizajes que por fortuna hemos desaprendido es que hay eh, que no podés ser amigo o amiga de las personas con las que trabajas, ¿verdad? Y bueno, esto es un momento de desmentida de esa premisa de facto. Eh, Así que también es una alegría doble, triple, ya no sé qué nivel también por eso, ¿no? Porque se comparten otras dimensiones de la vida, otras instancias que tienen que ver con el trabajo social y también con el disfrute, con la amistad, con compartir otras dimensiones de la vida. Eh, Habiendo desaprendido aquello de la distancia óptima, creo que es eh, eh, un valor añadido del libro y de esta instancia. Y bueno, a colación de lo que estoy diciendo, lo que acaba de compartir Euge demuestra lo que acabo de decir concretamente, ¿no? Con evidencia empírica. Eh, Voy a ser muy breve, también quiero aprovechar a agradecerle a las personas que escribieron ese hermoso prólogo y epílogo del libro, tanto a eh, Noemi como a Mitzi. Muchas gracias por eso, porque realmente le han dado un marco, han redondeado toda esa tarea de una manera maravillosa y muy bella. Y también quiero agradecerles eso, ¿no? Eh, y que en definitiva llegar a este artefacto, como decimos con Euge, de alguna manera es mostrar que aquello de lo colectivo a lo que nos referimos permanentemente no es una entelequia, ¿no? Sino que tiene una encarnadura y una concreción y una traducción en la vida material. Eh, es cierto que este libro también se construyó de esa manera en el marco del proyecto de investigación y se construyó de manera también eh, colectiva en esta idea de la ronda, ¿no? Que nos gusta eh, para graficar de algún modo el tipo de trabajo que nos proponemos siempre que podemos con Euge en los espacios que la gente un poco loca nos habilita. Eh, en el caso del libro, por ejemplo, hubo muchas instancias de lectura cruzada, nosotras leímos todo el material, a su vez lo comentamos entre nosotras, a su vez hicimos comentarios a los autores, a su vez los autores entre sí se cruzaron comentarios. Fue realmente un trabajo, no es una suma de artículos que la gente escribió en pantuflas en su casa en un soliloquio, sino un trabajo realmente colectivo. Y sí, siempre, algo también mencionó Paula de esto, ¿no? De esta militancia en cuanto al terreno de la enseñanza, la educación, la formación. Eh, Algún día vamos a escribir un artículo que siempre hablamos, pero nunca lo escribimos con Euge, que es sobre los cuidados en la academia, ¿no? Eh, y todo el trajín del trabajo académico doméstico, ¿no? Y bueno,
montón de lógicas que seguro ustedes ya están imaginando ejemplos mientras lo menciono. Y justamente un poco lo que nos hacemos vigilancia epistemológica mutua, pero intentamos contrarrestar un poco ese tipo de lógicas, ¿no? Y más bien tener una función de habilitar, de acompañar y de cuidar esos procesos, aún considerando todas las asimetrías que se juegan en un grupo donde hay gente que está terminando la carrera, el grado, otra gente que está haciendo una maestría, otro un doctorado, la gente vieja como nosotras, y aún en eso intentar que algo del orden del deseo y de compartir funcione allí, ¿no? Eh, y siempre sosteniendo esta pregunta de por qué escribir, por qué estamos haciendo esto, por qué escribimos un capítulo para un libro, por qué publicamos un libro. Eh, y me gusta mucho algo que dice una compañera mía de Rosario, Maite, siempre que trabajamos en talleres de escritura, insiste en estas ideas que quiero compartir porque eh, creo que es así, que grafican bien lo que siento también al respecto. Eh, y ella siempre habla de militar la escritura en el sentido de sostener el deseo de escribir también pensado como un ejercicio de intervención política, ¿no? Pensar la escritura como intervención política y construir precisamente unas tramas, como hicimos en este libro, donde antes había solo experiencias dispersas, ¿no? O sentidos dispersos, o sensaciones, y traducir eso en estas tramas. Eh, y que en definitiva tener claro que lo que pensamos y lo que queremos decir importa, que esto que tenemos para decir es importante. Que es un poco, me alegra que un poco sea lo que recoge también Mariana, ¿no? Cuando habló hace un momento. Eh, entonces, realmente para nosotras ha sido mucho trabajo, un desafío, eh, pero un motivo de inmensa felicidad también, llegar a tener en nuestras manos el librito, poder compartirlo, leerlo, hacerlo circular, sacarlo a pasear, llevarlo de viaje, regalarlo, charlarlo, eh, porque es el resultado de esos, es verdad, el resultado de un proyecto de investigación y de estos 2 años que duró el proyecto, pero mentira, o sea, es el resultado de muchas más cosas, muchos más procesos que confluyeron allí, muchos procesos que precedieron ese proyecto, de otros tipos de aventuras y proyectos anteriores, y que seguramente vendrán otros productos de nuevos proyectos en los que algunos de nosotros estemos o tramemos a su vez con otros, ¿no? Eh, y es un poco también lanzar esa botella al mar y ver qué pasa con eso. No sé si llamarlo repercusiones, pero sí qué pasa en el sentido de que vuelve y de que nuevas preguntas abre, ¿no? Para recoger también el guante de eso que devuelva, porque también efectos tienen nosotros lo que leemos. Eh, Siempre hay algo que te pega en tus propias obsesiones y bueno, de toda lectura, ¿no? Así que estamos muy contentas, seguiremos saliendo de gira y espero que el resto de los autores también haga lo propio, salga de gira con el libro. Y nuevamente muy agradecida de haber formado parte. Gracias, Melissa. Bueno, seguimos ahora con Euge. Buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos están acompañando también del otro lado de las pantallitas. Eh, Estamos intensas con los agradecimientos, pero bueno, son momentos tan duros que nos queremos dar el gusto, ¿no? Dar el gusto de reconocer cómo, a pesar de todo,
precisamente por todo lo que está pasando, nos hacemos este huequito para encontrarnos, particularmente a Mariana, que es su cumpleaños, agradecerle que eligió pasarlo aquí con nosotros y nosotras. Siempre decimos, ¿no?, que escribir es intervenir. Y esto que, bueno, que es algo que venimos repitiendo porque es momento también de volver a decir lo obvio en muchos aspectos, también vale para la historia de nuestro propio oficio y cómo la reinventamos, cómo nos nutrimos de ella, cómo construimos nuevos repertorios. La escritura siempre acompañó a la profesión y creo que en estos momentos es necesario seguir tramando y narrando modos de ver en distintas superficies. Y un libro es una de esas, ¿no? No es la única, no es más ni menos valiosa que otra, pero es una que convenimos grupalmente en que la necesitábamos. Y no es la primera vez que nos pasa. Desde nuestro grupo de investigación, problemáticas socioculturales, que dirige nuestra inmensa Paula Andrea Meschini aquí presente, hace unos 10 años dijimos, falta un libro sobre trabajo social y descolonialidad. ¿Y quién lo puede escribir? Y bueno, escribámoslo nosotras, porque no está, no existe, ¿no? Y eso es algo muy de la militancia, lo que no está y hay que construirlo, hay que crearlo, hay que juntar voluntades, hay que construir deseo, hay que poner lo que cada uno y cada una tiene para aportar y bueno, arremangarse y hacerlo, ¿no? Y lo hicimos con los debates en torno, antes que el librito verde de Trabajo Social y Descolonialidad con el otro, el de Pensar Nuestra América, y después lo hicimos con los feminismos del sur, y después lo hicimos con la asistencia como derecho, y bueno, y ahora tocaba ponernos a pensar y a sistematizar algunas hipótesis, algunas experiencias, algunas apuestas en relación a este cruce de tres corrientes, ¿no?, que son el feminismo o los feminismos, el giro afectivo y el pensar situado. La que más resuena es la del medio, porque tal vez es el área de vacancia más grande que veníamos experimentando desde la profesión, no así desde las ciencias sociales en general, donde esta línea, sobre todo en la biblioteca anglosajona, angloparlante, ya tenía, digamos, sus ecos, pero acá quiero ir con la segunda idea: escribir es intervenir, pero también escribir es un acto de resistencia para dejar de ser dicha por otro o por otra. Y algo que nos daba mucha bronca y mucho temor es que esta colonización, ¿no?, de determinada manera de entender las emociones en el campo de lo social, que se viene expandiendo y que puso el acelerador al máximo a partir de este giro a la derecha. Una manera de entender las emociones que desde nuestra perspectiva es muy complicada y se da de bruces con el enfoque de derechos, ¿no? Entonces queríamos explicitar, estudiar, formarnos, discutir, pensar, crear, inventar un modo de entender los afectos que se vincule con un enfoque de derechos y que se vincule con la idea de los afectos en términos políticos, como bien decía Pau, también recuperando algunas de las líneas del texto que hoy estamos presentando. Entonces, en ese marco es que aparece este texto, un texto que, como decía Meli, no es un conjunto de individuos, ¿no?, de artículos escindidos, sino que primero nos sentamos, dijimos qué queremos decir, quién quiere decir qué de eso que queremos decir, y que después fuimos haciendo un trabajo de ensayar una política de cuidados, también ayudándonos unos a otros y a otras, con lo cual la función autor explotó. Cada uno firmó un capítulo, pero no es real que la autoría de cada quien es, digamos, aséptica y se cifra en un individuo, sino que son, digamos, sedimentos de reflexiones colectivas. Y dentro de esto de lo colectivo, ahí también dejamos los QR de 3 espacios que se amalgamaron para que este libro sea posible, la editorial que hoy nos convoca, nuestro grupo de investigación, y también un colectivo de arte educadoras que hoy no podía estar presente porque precisamente todas están dando clases de arte en institutos vespertinos,
que es Maleza. Les recomiendo también su Instagram, y generosamente nos cedieron obras que hicieron en el marco de una experiencia muy interesante de trabajo cruzando arte, naturaleza y género, que son las imágenes que acompañan al libro. Algunas de estas cosas ya las fuimos comentando, ¿no? Quienes escribimos. Esto me parece que es una de las cosas más lindas del grupo, porque el grupo no enseña bajando PDFs necesariamente, aunque leemos un montón, sino que enseña invitándonos a inventar un modo diferente de habitar la academia. Y ese modo diferente implica, entre otras cuestiones, este encuentro tan nutricio entre trayectorias distintas, ¿sí? De compañeros y compañeras que habitamos distintas disciplinas, distintas profesiones y distintos cuerpos. Por ejemplo, en el campo académico hay estudiantes, graduados, docentes. Este libro en particular está escrito por compañeros que habitamos el trabajo social, pero hay un montón de otros compañeros que son de otras profesiones, y sus voces y sus maneras de ver están muy presentes en este escrito. Algunos tienen dobles titulaciones o están estudiando el trabajo social en el posgrado, y bueno, esa maraña de lugares de enunciación enriquece nuestro modo de ver el trabajo. Y escribimos también para armar ronda, ¿no? En este para quienes no tenemos un único, digamos, una única hipótesis del lector, pero sí tenemos una intención, y acá voy con otra idea, una tercera idea de qué es escribir. Escribir es inventarnos una excusa para conversar. ¿No? Primero con nosotros mismos y clarificar qué pensamos, ¿sí? Muchos empezamos nuestros capítulos sin tener tan claro hacia dónde íbamos a ir, y fuimos escribiendo, reescribiendo, hasta que fue condensando una idea fuerte para poner en juego. Pero también escribir es una manera de iniciar la conversa, porque ya el libro es otro. Y cada vez que lo leemos y hablar de este libro, no quiero llorar porque todas casi lloraron y yo no voy a ser la que llore, este, hablar de este libro a tan poquitos días del veto de la Ley de Financiamiento Universitario es un montón. Y ya el libro es como otro, porque ya dice otro montón de cosas en relación al momento, ¿no? En el capítulo del Chovi hay una parte que le dice al lector: no sé cuál será tu hoy cuando leas este capítulo, pero siempre hablar de un pensar situado es hablar de un modo de reflexionar que pone mucho el foco en lo que está pasando, y pone mucho en foco en qué herramientas analíticas utilizar para mirar eso que está pasando. Y nuestra obsesión, como decía Meli, desde nuestro grupo de investigación, es revisar esa caja de herramientas, es democratizar el acceso a otros legados del pensamiento situado nuestro americano, nacional y dentro del marco de los afectos, no irnos por el lado de la psicología de la felicidad neoliberal, sino pensar los afectos políticos, que Latinoamérica tiene una larga trayectoria en ese sentido. El libro tiene distintas tramas, ahora mis compañeros van a hablar de ellas, así que yo simplemente ahí lo que quiero es mostrarle las fotitos de los autores y las autoras para que le pongamos cuerpo a esas prosas tan potentes. Hoy nos va a acompañar Jan, y en esta primera trama también está Sebi y quien les habla. La segunda trama es otra belleza del libro. Yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa, muy emocionada y muy feliz de que estas sean mis compañeras, porque cada capítulo para mí tiene un diamante en bruto para ir a buscar, ¿no? en la lectura. María Luz, que nos va a estar acompañando ahora también, nuestras queridas Lola y Gaby, que son compañeras graduadas, jóvenes, becarias de investigación, con toda la fuerza que ahora Luli va a contar sus trabajos, y nuestras compañeras estudiantes que estuvieron en las jornadas de la UBA, ya estén comentando también su capítulo, y han hecho un trabajo precioso invitándonos a ablandar las durezas metodológicas en trabajo social. Y la tercera trama, con Chovi, que también nos va a hablar, poniendo en juego cómo estos prismas para ver lo social pueden reinventar la intervención.
Quiero cerrar hablando un poquito de esto que decía Pau de los afectos. Acá nos acompañan también nuestras queridas prologuistas y epiloguistas del texto, una desde España, la otra desde Chile, pero muy, muy cerquita en un montón de proyectos que nos inventamos para caminar juntas. Quiero decir una única cosita más, si se quiere, conceptual en relación al libro y en relación a los afectos en particular. Son momentos donde estamos muchos, no todos, seguramente, pero muchos, constantemente al borde del llanto, al borde del agotamiento, ¿sí? Paula decía, y me hizo mucha gracia, en qué condiciones psicofísicas y emocionales hicimos el libro y en cuáles, bueno, ahora lo estamos presentando. Son las que hay, son las que tenemos. Pero también sobre esto yo quiero decir una pequeña cosita. Los afectos, desde esta perspectiva que estamos invitando a conversar y a revisar y a seguir, digamos, puliendo, son fenómenos de orden político, ¿sí? Tienen que ver con grados de potencia, los afectos que son producidos socialmente, económicamente, políticamente. Uno cree que los afectos son lo más íntimo, individual, subjetivo y privado, sin embargo, son una expresión de los modos como el sistema fue configurando nuestras maneras de sentir, de tener miedo. Están distribuidos muy desigualmente los afectos, ¿sí? Baste pensar qué cuerpos se animan a caminar de noche por la calle, cuáles no, qué cuerpos están más expuestos a la violencia policial y cuáles no, y por tanto van configurando distintos repertorios anímicos. Entonces, hoy la hegemonía política nos invita o nos compele o nos impulsa al odio, ¿no? Y quiero nombrar una autora que la van a encontrar citada en el texto, que es Laura Quintana, que habla de la rabia, pero dice algo que hoy quiero recuperar. Dice, no es lineal este asunto de producir afectos, entonces la rabia puede tener dos declinaciones, dice ella, el odio político o los enardecimientos igualitarios. Y a mí eso me encantó, porque creo que trabajo social tiene mucho para hacer, para no negar la rabia. La rabia la indignación ha sido la fuente, el motor del feminismo, el motor de todos los movimientos populares con vocación de justicia social, pero ¿cómo hacer para que esa rabia no decline en odio político, sino que sea, digamos, el motor para enardecimientos igualitarios? Bueno, ahí tenemos una agenda de trabajo. Y el otro gran afecto que tiene que ver con el amor, con la ternura, pensar un poquito también en esta apuesta, en este caso de Rita Segato, de las contrapedagogías de la crueldad. Cómo los espacios de la intervención, de la formación, de la investigación, vamos generando unas contraculturas institucionales que nos permitan hacer materialmente tangible esa pedagogía de la ternura en los modos como nos encontramos con los otros y con las otras. Así que agradecerles este fuego, agradecerles esta oportunidad. No es poca cosa poder trabajar. Hoy no es poca cosa poder estar acá trabajando, sacando la universidad pública a donde podamos llegar para sentarnos a dialogar de igual a igual con otros y con otras y construir esos discursos que necesitamos para resistir y para reinventar lo común. Así que gracias y seguimos escuchando. Gracias, Euge. Ahora comenzamos entonces con las tramas. Janina, te damos la palabra. No se te escucha, Janina. Ahí aparece que te estás conectando con el audio, así que vamos, quizás. Lau, si no por ahí que empiecen los Ajá. otros compañeros mientras Jan arregla el audio, Sí, puede por ahí ser. entrando y Sí, sí. saliendo.
No sé, Se te estás activa. ajá, con la trama 2. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, María Luz ahí. Vamos. Bueno, renovar el agradecimiento. Hola a todas, a todos, a todes. Es un gusto enorme estar hoy acá y también una responsabilidad colectiva porque me toca presentar una trama, que es la trama de investigación, en donde hay 3 capítulos, como presentaba Euge hace un ratito. Em, Voy a leer los títulos. El capítulo de Celeste Bach, de Victoria Caporella y de Sasha García Duarte, que se llama Los círculos sentipensantes como estrategia metodológica, habitar lo político de lo personal y lo político de lo colectivo. El otro capítulo es de Lola Varale y de Gabriela Rubí y se titula Libidinizar nuevas superficies de investigación en trabajo social. Y el tercer capítulo lo escribí yo y se titula De gestaciones e investigaciones, notas de mutuas afectaciones entre la maternidad como experiencia y el trabajo académico. Y creo que un poquito por eso Eugi ha elegido una foto con mi hijo, además de que tengo, desde que soy madre, casi todas las fotos que tengo son con mi hijo. Nos debe pasar a muchas. Bueno, yo estaba releyendo un poco el libro y los capítulos que componen esta trama, en donde aparecen pinceladas de las perspectivas desde las cuales escribimos, desde las cuales intervenimos, desde las cuales hacemos trabajo social e investigamos, que son las de los feminismos, las de la perspectiva descolonial, la del giro afectivo. Em, y pensaba que en estos capítulos es posible encontrar algo que trabajo social nos ha enseñado a hacer. Y tiene que ver con hacer una potencia de aquello que nos han enseñado debiera ser una debilidad, ¿no? Entonces, en este caso, pretender investigar desde otras metodologías que no sean las hegemónicas, las positivistas, aquellas que tengan que ver con cómo la modernidad ha comprendido la ciencia, ¿no? Y que tengan que ver con esta distancia óptima referencial de la que hablaba Paula. Entonces, las compañeras van a traer la propuesta de los círculos sentipensantes. También van a encontrar ahí en esa trama la posibilidad de hacer una potencia de aquellos temas en los que pareciera que el trabajo social no tiene mucho por decir o por hacer. A eso nos van a enseñar, nos van a permitir adentrarnos Lola y Gabriela, ¿no? Trayendo temas de investigación que les han sido criticados, ¿no? Cuestionados. Y entonces ellas se proponen ahí ensayar un movimiento político de reconocimiento y de implicación. Y cuando decía esto de hacer una potencia de aquellos que nos han enseñado que es una debilidad, recordaba un texto que leí hace poco, que escribió Paula Danel, que sé que también estuvo presentando un libro que editó La Endija, que nos habla de la posibilidad de habilitar la incomodidad en la intervención profesional, ¿no? Y ella hace un juego de palabras con la vulnerabilidad y le agrega la H en el medio, ¿no? Como esa habilidad de poder reconocernos en la vulnerabilidad. Y me parece que esta trama y este libro tiene mucho de eso, ¿no? Recordaba también aquel fragmento que también aparece en el libro,
que Sara Ahmed nos propone escribir cerca de la piel, ¿no? Y pensaba intervenir cerca de la piel, formarnos cerca de la piel, investigar cerca de la piel y todo aquello que aparece cuando asumimos nuestro estar siendo, cuando asumimos que el conocimiento que producimos y las prácticas de indagación son situadas y son en contexto, ¿no? Entonces, en esta trama van a encontrar que escribimos estudiantes, escribimos investigadoras, escribimos docentes, escribimos madres y nos atrevemos a mostrarles cómo es desde allí, desde esos lugares, que producimos conocimiento. Y yo para finalizar había elegido un fragmentito de un texto que trabajamos en el proyecto de investigación. Pensaba cuando Meli hablaba, dice, bueno, es mentira, sería mentira decir que en este libro hay un resumen de lo que fueron los 2 años que dura el proyecto, ¿no? Y yo pensaba que creo que a lo que nos ha invitado el proyecto y la escritura de este libro es a poder revisitar nuestras propias experiencias desde estos lentes, ¿no? Entonces son experiencias que no necesariamente se ubican en esos 2 años que transitamos en el proyecto, sino que ese transitar nos permitió revisitar nuestras propias experiencias, ¿no? Eh, y darle otro sentido, afectarlos de otra manera, ¿no? Quitarlos de ese lugar de la debilidad, de la vergüenza, del no ser suficiente para traerlo con potencia al centro de la escena. Y el fragmentito que había elegido es de Rafael Blanco, que lo hemos leído en el proyecto. Es un investigador argentino y él dice que los afectos, lejos de referir solo a una interioridad, un padecer subjetivo o una manifestación somática, se configuran socialmente y constituyen afectos comunitarios que pueden intervenir activamente la redefinición de lo público. Muchas gracias. Gracias, Luz. Bueno, ahora sí, Jenny, ¿estás? A ver si ahora estoy. Ay, sí, ahora sí. Bien. Muy bien. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Me puse un poco nerviosa porque vino una amiga a visitarme de Argentina, apreté todo así. Bueno, nada, esos son los afectos también. Bueno, qué lindo encontrarles, qué lindo encontrarnos en esta ronda. Como decía Luli, cuando pensábamos con Sebastián que qué queríamos proponerles de nuestra trama, que es la trama uno que se llama Feminismo, Giro Afectivo y Pensar Situado, aproximaciones desde la formación. Recordé la misma cita que Luli, la de hacer conceptos cerquita de la piel y de los conceptos sudorosos y de cómo conocemos mejor cuando lo hacemos desde el cuerpo, no solo desde la cabeza descindida del cuerpo, sino el cuerpo en su integralidad. Y eso es un poco las provocaciones que venimos a compartirle. La trama uno está compuesta por 3 capítulos. Un capítulo que escribo en el marco de la tesis de maestría, que no es mi tema, pero sí poder darnos el lugar a estas discusiones me hizo ver que la cuestión de los afectos está en todos lados, aunque no lo nombremos, y aparece como emergente, latente allí y nos explota también en la cara, ¿no? Entonces, ese primer capítulo que escribo se llama Trazar inscripciones afectivas en la formación en trabajo social en la UNLP y tiene que ver, como bien recuperaban tanto Mariana como Lucila, esta voz de los docentes en torno a la intervención social, pero también entrecruzada con los afectos y pensar en, bueno, qué afectos se esperan y esperamos de los profesionales del trabajo social en las intervenciones sociales y también qué afectos producimos en la formación en trabajo social y en las propias intervenciones sociales. Y en ese marco también, ¿por qué
pensar los afectos en la formación en trabajo social, citando a una entrevistada, no es una cuestión voluntarista, tiene que ver con una distribución desigual de los afectos y cómo hay cuerpos que reciben más amor y cómo hay cuerpos que reciben odio y así viceversa y las distintas afectaciones. Pero también compensar al aula, y esto es algo que refleja mucho las experiencias que hemos tenido con las compañeras, de habitar un modo que no solo sea triste o aburrido en el aula, sino un espacio gozoso, como diría Bell Hooks, ¿no? Y el comprometerse tiene que ver con eso, con que el aula sea un lugar de placer, que nos guste, no sin dolor, ¿no? Porque también mucho de lo que nos enseña el feminismo negro es que las propias experiencias por este atravesamiento de la herida colonial, racista, capitalista, patriarcal, incluso capacitista, nos hace pensar en los dolores que atravesamos desde estos cuerpos, pero sí de que sea un lugar en que nos reconforte, de que esté ahí, que nos dé fuerza para seguir luchando, para seguir resistiendo. Y no es solo también pensar en el aula y en lo que me pasa a mí en esa hora y media, en esas 2 horas, o acá en Brasil en las 4 horas que duran las clases, sino también cómo desde lo arquitectónico hacemos que la formación sea un lugar gozoso. Y ahí la UNLP, con sus murales, con sus pañuelos, nos devuelve un poco de eso de las apuestas comprometidas con el currículum y las apuestas comprometidas con los estudiantes y con la memoria. También Lucila decía de que nos habíamos conocido en el Congreso de Córdoba y ahí la ponencia que había compartido con Paloma Muñoz tenía que ver con la justicia social. Y también para pensar, y ya adelantándome al segundo capítulo, que es el de Sebastián Faila, este libro habla sobre la justicia afectiva, ¿no? Y lo pongo también a Seba ahí en ejemplo de este momento porque varios hemos salido del closet muchas veces. Bueno, hablar de los afectos también nos implica salir de ese closet de que también sentimos y que no vale la pena esconderlo, ¿no? Y ahí Sebastián lo que va a compartirnos en su capítulo que se llama El feminismo guafiesta de Sara Ahmed, Afectos, Archivos y Educación, tiene que ver sobre todo en pensar a esos lugares a los que no fuimos invitadas y llegamos y molestamos, ¿no? Y en ese mismo lugar de las afectaciones que eso puede suceder, bueno, ¿qué sucede ahí en el aula, ¿no? Y pensar más en términos de las conceptualizaciones que Sebastián recupera de Sara Ahmed sobre el guión de la felicidad o de la infelicidad, cómo eso nos va performando nuestra vida e incluso se reproduce también en el aula y cómo pensar en contradispositivos que hoy cuando hablábamos a la mañana me decía Sara Ahmed usa la metáfora del regar, pero no regar en un único sentido, sino un regar para que florezca en muchos sentidos y no sea la única norma, el guión de la felicidad, que también está muy anclado a una subjetividad neoliberal, ¿no? Entonces ahí atencionar qué, qué nos hace feliz y qué nos hace infeliz, pero en otros términos que no sean los neoliberales e individualistas, ¿no? Y en ese sentido, el capítulo de Sebastián tiene que ver con una apuesta por pensar una comunidad afectiva a otra y parentescos extraños, ¿no? Desde una pedagogía Killjoy. Y esa pedagogía Killjoy es la traducción que podemos decir en lengua castellana, que es aguafiestas. Esos lugares que incomodan y que sin embargo habitamos y que nos permiten crear un modo u otro también afectos en el aula. Y el tercero, que para mí es el que escribe María Eugenia Hermida, que también lo recuperó Mariana con las modulaciones y las metáforas de los muros, es un artículo escrito desde la piel de Euge, ¿no? Porque ahí no solo la Euge nos va a reponer muy hermosamente y fehacientemente lo que dicen los autores sobre giro afectivo, sobre las emociones, sobre los afectos y las categorías tan importantes que nos sirven después para incluso disputar los informes sociales, para disputar las pericias sociales. Es un artículo que
comparte también experiencias personales y sobre lo que Eugenia le estaba pasando en ese momento, ¿no? Y en esa primera metáfora, la de agujerear los muros, yo sentí que la Euge sintió bronca, temor, nostalgia, pero también esperanza de verse con sus amigas y emocionarse por lo vivido y también por lo por vivir, ¿no? También golpearse contra un muro y esa metáfora del cuerpo, de la herida colonial y cómo cuando hay una investida neoliberal, pero también como nos sucede ahora con todo el gobierno de Milei y el odio y las discriminaciones y las injusticias, son también los cuerpos de la herida colonial los que se ven también más afectados. Y también otra de las metáforas es la de pintar los muros, como decía Mariana, la de las denuncias, y esta frase que aparece en un artículo de, que se publicó en Portugal, pero sé de que son de varias colegas de otros países también, que dice, las paredes hablaban cuando nadie más lo hacía, ¿no? Y este libro tributa a esa frase, cuando nadie más lo hacía, así con la provocación, con la insurgencia. Este artículo de Euge va a provocar y nos va a invitar también a escuchar eso que no parece de primera, pero que sin embargo si miramos y salimos del aula está y está escrito y se grita. Y después la más esperanzadora, ¿no? Que tiene que ver con construir los muros y ahí Euge va a retomar la experiencia, bueno, otras experiencias, pero sobre todo la del Foro Latinoamericano en La Plata en el 2023, que éramos tantas personas que tuvieron que armar una carpa enorme, piquetera, hermosa, ahí en el medio de la FTS, hermosísima. Así que eso tiene que ver con la primera trama. Les invitamos a leer no solamente esta trama, sino todas las siguientes que son súper potentes y urgentes para pensar en nuestro contexto, como decía Paula. Muchas gracias por la ronda, compañeros. Gracias, Yani. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, llegamos a la trama número 3. Chovi, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien, Dau? Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad, debo decirles que vengo chusmeando un poquito las redes y seguro Laura después lo hará, pero en la transmisión ahí en el perfil de la Endija hay mucho afecto transmitido de muchas colegas que apreciamos y queremos mucho y que están haciendo ronda ahí en su casa, en la Facu, en México, en Uruguay, en España, en Chile, en Colombia, porque algunas las conozco y hay algunas sorpresitas también, así que nada, traer un poquito acá al vivo eso que seguramente después detallará Laura. Gracias por, como decía Eugenia, gracias por estar ahí siguiéndonos y siguiendo este vivo, que si bien va a quedar cargado en la web, también la cosquillita que genera saber que estamos cada una de nosotras acá poniendo nuestro cuerpo, nuestras energías en seguir consolidando esta apuesta que venimos sosteniendo hace muchos años ya, no solo los que implicaron el trabajo de este libro, ¿no? Y como quiero ajusticiar la ronda como dispositivo, que esto lo decía algo Meli, solamente antes de entrar a la tercera trama, vieron que las rondas tienen como un efecto de expansión que una no lo controla, por eso están buenas las rondas y nos gustan tanto, pero me quedé rumiando algo que se me quedó como una pregunta de algo que Paulita dijo en el inicio. Este es un libro que se escribe desde la implicación. Me quedé pensando, ¿podría alguien escribir algo sin implicación? Me quedó dando vuelta esa pregunta. Después, cuando Lucila habló y destacó de que en los intercambios del foro de la Federación, el foro de género y diversidad sexual, con el equipo y con Euge, entre algunas cuestiones que ella destacó en relación a los efectos y la apropiación de ciertas prácticas y saberes que fuimos como poniendo en acto, la Lu destacó la organización de la grupalidad, algo así dijiste, Lu, y me quedó resonando esa idea, la apunté enseguida, porque hay algo que sucede en nuestras rondas y en nuestras relaciones, en nuestros vínculos,
que conlleva una potencia tal que nos sostiene incluso en el contexto que estamos, en contextos como el que estamos atravesando y con los niveles de renuncia y de esfuerzo, vamos a decirlo así, que implica hacer estas cosas, implicarse en estas gestas, ¿no? No habría ni el más mínimo esfuerzo puesto en nada de todo esto si no hubiera en simultáneo una pasión atropelladora que nos implica, que nos suma, que nos envuelve y que nos transforma en el camino, ¿no? Y que nos define. Yo siempre digo, eso es trabajo social para mí. No lo imagino de otra forma, ¿no? Por eso no lo imagino desimplicado, lo imagino implicado de una determinada manera, ¿no? Implicado desde otro lugar, como decía Paula, desde el odio, desde otros lugares del resentimiento, de otros lugares frente a los cuales estamos como en las antípodas, ¿no? Y ahí también en esta ronda quiero recordar, recuperar algo que Walter Girihuela nos regaló en el Congreso en Chaco este año, nos regaló una reflexión muy sesuda y sigilosa que nos hizo desde la Ley Federal de Trabajo Social. Quienes participaron se recordarán del Congreso, en clave de la justicia social. Nos releyó en vivo y en directo la Ley Federal de Trabajo Social y nos dijo, trabajo social, por definición normativa de su ley, está en las antípodas de los valores y el ideario de este gobierno nacional de la libertad avanza. Así de clarito y así de fuerte. Yo me animo hoy a tomar esa imagen y decir, estamos en las antípodas afectivas desde este proyecto al nivel, a la implicación y al repertorio anímico que circula y que sostiene la libertad avanza y toda una grupalidad ahí que es a mi criterio, como muy dañina y muy perjudicial. Entonces, claro que hacemos grupo y claro que disfrutamos de estar acá en las condiciones en las que estamos, porque sabemos que es por acá, por estas trincheras que queremos seguir sosteniendo nuestra mirada del mundo y nuestra mirada de lo que hacemos juntas y juntos. Y ya entrando, bueno, siempre estuve, nunca dejé de estar en la tercera trama, pero voy a hacer lo que hizo la Lu porque me pareció copado leer esta trama, la tercera trama, que es la trama de intervención. La integran dos escritos, uno que está a mi cargo, que es el que arranca, que se llama Trabajo Social, Intervención y Sexualidades, reflexiones desprolijas en primera persona, y un segundo escrito que se llama Cruces entre intervención y giro afectivo, conmoverse en las prácticas, a cargo de Ailu Rey y Valen Estradela. Hoy tres colegas que compartimos el ejercicio profesional, aprovechamos para saludar y volver a felicitar a Ailén, que hace pocos días, el jueves, si no me equivoco, egresó y ya se incorporó no por magia, sino por el camino que ha hecho y un camino a la par de muchas colegas queridas y de compañeras también. Y hoy ya es una colega de trabajo social con nosotras. Bueno, y la verdad que son dos escritos a mi criterio muy interesantes y como no me gusta mucho hablar de lo propio, quizás a lo mejor la próxima tendríamos que cruzar las cosas para presentar a otra gente, pero sí elegí como una imagen para hablar de estos dos escritos, porque a mí me parece que estos dos escritos ponen sobre la mesa dos temas o dos asuntos que desde los mismos saberes y prácticas de trabajo social han sido y quizá aún sean enclosetados. Dos asuntos que el trabajo social, con sus saberes y sus prácticas y esta cosa que por ahí reproducimos y su vulgata, digamos, ha encerrado siempre en el armario, ¿no? O viene encerrando en el armario y estamos intentando producir alguna grieta para que entre el sol y la luz ahí. Unos relacionados con cierta sensibilidad, y ahí me refiero a algo que se escribe en el artículo de Ailu y de Valen. Ellas lo escriben desde el campo de la salud, y había pensado, no sé si tengo un minutito, pero había pensado, hay un parrafito que a mí me ayuda mucho a transmitir de qué va este escrito. Ellas en un momento del libro dicen, cito, identificamos
que uno de los principales miedos que nos atravesaba a la hora de trabajar en el campo de la salud tenía que ver con la posibilidad de perder nuestra sensibilidad en pos de poder mantener la distancia entre las situaciones y nuestras personas. Entender que permitirnos conmovernos con lo que nos mueve de nuestras prácticas no nos hace menos profesionales, sino que nos convierte en más humanas o más humanes, y eso es algo que consideramos valioso. En un mundo que se mueve hacia tendencias individualistas y meritocráticas, poder frenar al llanto, frente al llanto de las niñas o quedarse con ellas a jugar durante su internación, acompañar a una persona mayor a realizar un trámite o conmoverse ante el encuentro de los pacientes con sus familiares, son cuestiones que no deberían ser interpretadas como falta de objetividad, sino como signos de humanidad. Y dicen ellas, la pérdida de sensibilidad afecta a la propia intervención. Una intervención insensible es una intervención empobrecida, limitada, castrada, impotente, incapaz, ¿no? Me parece como hay un umbral a la lectura de este texto, porque en este texto las compañeras, por supuesto, sostienen la apuesta de que la sensibilidad no aleja al colega, a las colegas de la intervención, sino que define una intervención otra, mucho más humana y mucho más cercana y con una potencia de sostener ciertas situaciones mucho más alta y elevada que aquella otra mirada y otra visión que quizás hemos recibido y se nos ha transmitido en la formación, en el campo de la salud, como la distancia óptima para poder ejercer sin que se cuelen los asuntos, la vivencia y lo que nos afecta, etc. Pero a la vez, las compañeras, como también reconocen que ese nivel de afectación y esa sensibilidad tan valiosa para definirnos como profesionales de trabajo social, en este caso en el campo de la salud, nos produce una afectación muy profunda y una afectación que no siempre logramos visibilizar en sus recovecos y en lo que nos provoca y en cómo nos deja día tras día. También no se quedan ahí atadas de mano las compañeras, sino que le devuelven al trabajo social alguna propuesta y ellas la llaman un kit de herramientas para una intervención otra, que para mí es lo más exquisito de ese escrito, en términos de lo que Meli decía, algún día vamos a tener que escribir algo sobre los cuidados que tenemos que tener en relación a toda esta locura de juntarnos fuera de no sé qué, bueno, todas estas cuestiones, bueno, armar un kit Mel, puede ser útil repasar y releer esas paginitas de las chicas, porque me parece que esta idea de un kit de herramientas ayuda a no hacernos las tontas de que la afectación y la sensibilidad frente a situaciones muy duras y muy difíciles de la vida cotidiana de la gente nos debilita no en el sentido de que nos hace débiles, sino que nos llega y justamente nos conmueve y nos sacude y a veces nos puede paralizar y hacer dudar de algunas cuestiones vinculadas con la intervención. Por eso está bueno y por eso esto no es un feminismo de oficina, sino es un feminismo de laburo y de cosa concreta, tener a la mano herramientas para. Y ahí las compañeras plantean algunas herramientas para atravesar esas situaciones. Me parece un texto exquisito que ambas, en su momento Ailu siendo estudiante, haciendo sus prácticas, pero ambas han logrado capturar para mí un desafío tremendo en el campo de la salud, pero un desafío tremendo en cualquier campo, ¿no? Que es cómo nos devolvemos, cómo sacamos del armario la posibilidad de sensibilizarnos frente a lo humano, ¿no? Qué tremendo tener que estar diciendo esto, pero qué necesario, como decía Mariana, ¿no? Es necesario que lo volvamos a decir una y otra vez. Y en el caso del escrito mío, solamente decir que ahí lo que se ha llevado al armario durante mucho tiempo en trabajo social, y bueno, varias colegas también señalan esta necesidad de ajusticiar esto y de escribir al respecto y de visibilizarlo, es todo lo relacionado con la sexualidad, vamos a decirlo en general, eh, pero particularmente cuando la sexualidad o los agenciamientos sexogenéricos marcaban un corrimiento del acostumbrado, ¿no? Digo, no es que no hayamos aprendido o hablado de género, eh,
o de las mujeres en la carrera, a lo mejor ya en la cursada, digo yo en la época mía, pero hay cuestiones que ya obviamente que se hablan, pero cuando hay un corrimiento, una disidencia, un corrimiento de lo esperado en términos de lo hegemónico, digamos, que es el encuadre más cis heteronormado, digamos, el encuadre que llamamos del patriarcado, digamos, que lejos de ser una época que ha pasado, como diría Preciado, es una estructura que está ahí vivita y que todo el tiempo está amenazando en aparecer si no estamos alertas. Cuando ha habido algún corrimiento es un asunto que no ha sido problematizado, no ha sido visibilizado, no ha tenido lugar, y más bien hemos dado por supuesto la cis heterosexualidad de todas y de todos, y si no, vivila como puedas y como te salga, pero vivila en tu intimidad, vivila en tu familia, en tus grupos, pero en el momento del laburo, bueno, está enlazado con esto de la sensibilidad, ¿no? Es una forma también diferente de percibir y de sentir y de mirar el mundo también, ¿no? Lo vinculado al agenciamiento sexogenérico. Entonces, bueno, quienes hemos agenciado unas identidades por decir de alguna manera, LGBT o disidentes en el trabajo social, no siempre hemos vivido un vínculo con la profesión y con la disciplina del todo alentador y rico, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, son como, ahí ese escrito tiene un poquito más de una alerta puesta a un poco como acto de justicia también, entiendo yo, a muchos silencios y muchas heridas que por ahí en las conversaciones con muchas colegas que han agenciado disidencia dentro del trabajo social, se han tenido que callar cosas o han enfrentado incluso discusiones con colegas en relación a ciertos temas y que por allí se nos indica que, bueno, que porque pertenecemos a estas poblaciones tenemos el discurso ya armado y sabemos a dónde apuntar. Y en realidad no apuntamos a ningún lado porque no andamos con armas de ese tipo, pero sí que andamos con armas vinculadas a las herramientas que nos permiten ir de a poquito, ojalá que fuéramos con más rapidez y más fuerza, despatriarcalizando el trabajo social, que es algo que hemos venido haciendo de hace rato, que Eugenia lo ha plasmado en uno de sus escritos en el 2020 y que lo hemos aprendido tatuado aquí en la frente, que es trabajo social también necesita despatriarcalizarse y en esa línea van un poco también las reflexiones del escrito que aporté yo en esta obra. Bueno, espero haber hecho justicia a esta trama. Hay mucho para leer y para aprovechar. Claramente hay muchas conexiones porque, como dijo Meli, nos hemos leído todas, hemos hecho aportes unas a otras y aparecen asuntos que han estado en la cocina del proyecto de investigación, a pesar de que quizás no han quedado del todo plasmados en el texto. El texto es un recorte que hemos elegido, hemos vivido y hemos experimentado muchas otras cosas que celebro y que por eso me ando en estas rondas, porque me han ayudado y me han sostenido muchísimo como profesional y me han ayudado a definirme como profesional en los momentos quizá más complejos, más difíciles de mi trayectoria. Así que bueno, agradecido por esta ronda hermosa de compañeras, que no me falten nunca. Y bueno, nada, de eso va una trama hermosa que les invito a todos a que se sumerjan en la lectura. Muchas gracias, Chovi, buenísimo, hermoso. Y bueno, sí, como comentabas ahí, en Facebook hay muchos, muchos comentarios para ustedes, muchos saludos. A ver, no sé si, como dicen a veces en la tele, no sé si nombrarlos a todos porque si me falta alguno se van a ofender, pero a ver, les nombro algunos: Romina Bustos, Leonel del Prado, Ceciliana Cuse, Valeria Pérez Chaca, Rosana Pierusini de Paraná, María del Carmen Bastazzini, Saoirse Kandahar de México, Sandra Galay, Margarita Rosa Pagasa, todos acompañando, Viviana Berbahué de Cari Carmodi, este, Raquel Méndez, Fernanda Teijeira, todos con muchos saludos, felicitaciones y agradecimientos por este trabajo. Así que bueno, también invitarlas a que después se acerquen ahí a esos comentarios y puedan leerlos. Así que bueno, de esta manera proponerles de ir cerrando también la presentación.
si algunas de ustedes quiere hacer o decir algunas palabritas como para hacer un cierre, este es el momento. O sea, ver las editoras, vamos a mandarla al frente. Bueno, agradecer muchísimo, muy especialmente a las dos federaciones de trabajo social, la FAPS, la FAWAT, que nos acompañan hoy, porque la idea precisamente del libro es es un ladrillito más dentro de cientos y cientos de ladrillitos que cada colega en estos momentos tan duros está atravesando. Yo estaba leyendo el foro hoy de la especialización del UNR y una colega, por ejemplo, contaba que se demoró en presentar el trabajo, la participación en el foro, porque la echaron en el medio del... eh, bueno, cosas muy duras, ¿no? Entonces, que podamos tramar esta red, que es una red de tan profundo respeto por el trabajo de cada quien, de buscar sinergias, es un montón, es un montón. Perdón que insista con esto, pero quiero que nos lo apropiemos, porque no es lo habitual. No es lo habitual que un colectivo profesional funcione así, y si bien tendremos nuestras luces y nuestras sombras, nuestras grandezas y nuestras miserias, realmente cuán distinto es todo cuando es decir nosotros, ¿no? Como dice Pau en uno de sus escritos con Tami, el yosotres, ¿no? Donde cada uno puede ser en plenitud digamos, complementándose con lo que el otro, la otra sabe, y no hay grandes gurúes, no hay recetas mágicas, hay deseo, hay implicación, hay compromiso, hay un proyecto político que se tiene que, digamos, nutrir de su legado y buscar las formas de expresarse para volver a enamorar. Así que yo muy agradecida por mi parte a la Universidad Pública, a la que vamos a salir a defender este miércoles. Aprovechamos a invitar a todos y a todas a acompañarnos en esa marcha, porque la universidad pública es un bien de todos y todas. Y que tenemos que defender de muchos embates, ¿sí? No es solo la cuestión del arancelamiento, es qué idea de universidad queremos construir, y bueno, en ese sentido que Trabajo Social haga su aporte, y también en el campo de lo público, de lo común, de lo estatal. Eh, Cada colega está marcando una diferencia, y bueno, abrazarnos, apoyarnos, me parece más que importante. Y bueno, y pedirles por favor que busquen los medios. Nuestros celulares los tiene todo el mundo, nuestro Facebook y nuestro Instagram también, y bueno, y que aprovechemos a charlar, porque el neofascismo precisamente se nutre de la ausencia de la charla, de la conversa. Ahí es donde crece, ¿no? En el aniquilamiento de los espacios de encuentro con los otros, con los diferentes. Así que charlemos mucho, mucho. Hablemos de este libro, de otro, de lo que sea, leamos y escribamos, y encontrémonos para seguir resistiendo. Gracias. Muchas gracias, Euge. Así es, encontrémonos. Así que bueno, agradecida de mi parte también a todas que se dieron un ratito para estar acá presentando este libro, y a la gente que estuvo ahí acompañando, como dijo Chovi, en esta ronda, este, donde bueno, se siente eso del acompañamiento y del estar juntos. Así que muchísimas gracias. Los esperamos en alguna otra presentación por este mismo medio y nos estamos encontrando. Un abrazo. Adiós, Chau, gracias. chau.